Después de 2 años de decadencia y tras un golpe de estado fallido, en 1991 el presidente Gorbachev anunció la disolución de la Unión Soviética. Pero si esto no hubiera sucedido, ¿cómo sería hoy la Unión Soviética? Para empezar, vamos a enumerar las repúblicas que conformarían la Unión Soviética. Empezando por los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y, por supuesto, Rusia. La Unión Soviética abarcaría un territorio tremendamente inmenso, puesto que sería más grande que continentes enteros como Oceanía, Europa y Sudamérica. Sería más extenso que la superficie de Plutón y tendría casi el doble de tamaño que todos los países de habla hispana juntos. Este extenso territorio provocaría que la Unión Soviética nunca se pondría al sol, ya que abarcaría 11 usos horarios distintos, desde el +2 en el oeste hasta el +12 en el este. Esto significa que si fuera las 12 del mediodía en la parte más oriental, en la parte más occidental serían las 10 de la noche. La Unión Soviética sería el hogar de casi 300 millones de personas, convirtiéndose así en el cuarto país más poblado del mundo, solo por detrás de China, India y Estados Unidos, y por delante de la Indonesia y Brasil. Curiosamente, desde su disolución en 1991, la población de la Unión Soviética solo ha aumentado 7 millones de habitantes, y por entonces era la tercera nación más poblada del mundo, ya que Estados Unidos solo tenía 253 millones de habitantes. Para comparar, en la actualidad Estados Unidos cuenta con 326 millones de habitantes, lo que esto supone un aumento de 73 millones de habitantes. La distribución étnica de estos 296 millones de habitantes serían un 49% rusos, un 15% ucranianos, un 11% uzbecos, un 6% kazakos y otros. Obviamente la capital se ubicaría en Moscú, siendo además la ciudad más poblada de la Unión. Le seguirían San Petersburgo, que volvería a llamarse Leningrado, Kiev, Tashkent y Bakú. El idioma hablado por la mayoría sería el ruso, con un 60%, siendo además el único idioma oficial de la Unión Soviética. Otros idiomas serían el ucraniano, el uzbeco, el tayiko y el tatar. A pesar de que la religión estaría prohibida en público, los habitantes de la Unión Soviética podrían practicarlas en privado. La mayoría serían católicos, un 55% ortodoxos y un 5% de otras ramas del cristianismo. El islamismo sería la segunda religión, con un 24% de suníes y un 3% de chiíes. Un 12% de la población se considera atea, con lo que el 1% restante se reparte entre otras religiones minoritarias. La economía soviética sería una de las más poderosas del mundo, con un PIB de 2,2 billones de dólares, situándose en el 8º puesto. Rusia actualmente está en el puesto número 11, con lo que saltaría por delante de países como Canadá, Italia y Brasil, pero se mantendría detrás de países como Francia y la India. Si analizamos el PIB per cápita, entonces los números son bastante bajos, ya que estaría en el puesto número 86, con unos modestos $7.385 por persona, estando por detrás de la media anual de $10.722. La Unión Soviética se situaría delante de países como la República Dominicana o Perú, pero estaría por detrás de países como Botsuana y Gabón. Sin embargo, su gran PIB permitiría contar con el tercer mayor gasto militar del planeta, que sería de 76.600 millones de dólares, sobrepasando a Arabia Saudita y por detrás de los Estados Unidos y de China. Lo que a la Unión Soviética le faltaría de presupuesto militar, lo compensaría con su gran ejército de 1.460.000 soldados, solo por detrás de la China. Sin embargo, si tenemos en cuenta las fuerzas de reserva, unos 3.784.000 soldados, esto supondría un ejército de 5.244.000 tropas totales, una fuerza tan grande que supera toda la población de Costa Rica. Dicho ejército de más de 5 millones de soldados solo sería superado por las dos Coreas y por Vietnam. Por último, en cuanto a la producción del petróleo, la Unión Soviética se convertiría en el mayor productor con casi 14 millones de barriles de petróleo diarios. El nombre que se le podía dar a este nuevo país podría ser la Reunión Soviética. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Crees que la Unión Soviética triunfaría si esta vez fuera capitalista en lugar de comunista? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.